Así que vamos a pedir la dirección del Señor. Vamos a rogar que el pastor Delfín, por favor, nos guíe en la oración esta noche. Amén. Muy bien. Amén. Oremos. Padre bendito, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por estar aquí reunidos, Señor, para empezar el segundo módulo, en la cual, Señor, tú nos ilumines, Señor, nuestro corazón, nuestra mente. Utiliza a tu siervo, Señor, al pastor Jeremías, que tú estés, Señor, dándole palabras adecuadas para que podamos entender, Señor, y que exponga con claridad tu palabra. Señor, bendice, Señor, a tu pueblo, bendice a los hermanos que están ahí en la sala, Señor. Tú saques toda la perturbación, todo estorbo, Señor, para que podamos concentrarnos en la explicación de tu palabra, Padre, y que más hermanos aprovechen, Señor, de estudiar tu palabra, Señor, en este tiempo difícil que estamos viviendo, Señor, y que tu palabra nos fortalece, Señor, cada día. Es poderosa, es fuerte, Señor, más que una espada de 2 filos y que penetra profunda en nuestro corazón, Señor. Tu palabra es poderosa. Amén. 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 Gracias, pastor Delfín. Pastor Jeremías, tiene el tiempo. El Señor le bendiga. Muchas gracias, hermanos. Pues buenas noches a todos. Es un privilegio estar reunido con ustedes de nuevo. Hoy estamos comenzando nuestro estudio sobre el panorama del Nuevo Testamento. Entonces, sin duda hay muchas diferentes maneras que pudiéramos tratar este tema, pero lo que vamos a tratar de hacer, como tenemos cinco clases, 5 noches para estudiar, vamos a dividirlo en 5 secciones y esta noche vamos a pensar un poco sobre los 4 evangelios. Entonces, sabemos que los 4 evangelios en nuestras Biblias son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento y vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros en los 4 evangelios. Pero primeramente podemos notar que en cierta manera no hay 4 evangelios, sino que hay un solo evangelio que es relatado por 4 autores humanos. Entonces no debemos pensar que hay 4 evangelios distintos, diferentes, que no tienen nada que ver, sino que hay un solo evangelio que es relatado por 4 diferentes autores humanos. Es por eso que a veces los llamamos el Evangelio según Mateo, el Evangelio según Marcos, el Evangelio según Lucas, el Evangelio según Juan, porque realmente no son 4 sino un solo Evangelio, las buenas nuevas del Señor Jesucristo, las cuales Pablo resumió en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 3, ¿no? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Luego apareció a Cefas y a los 12, apareció a más de 500 hermanos a la vez, y al último de todo apareció también al apóstol Pablo. Entonces ese es el evangelio que nosotros hemos oído y que creemos, ¿verdad? Pero también el Señor nos ha dado 4 relatos de ese mismo evangelio, lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Podemos decir que los 4 evangelios son biografías teológicas de Jesucristo. Son biografías teológicas de Jesucristo. En otras palabras, no solamente narran la historia terrenal de Jesús como si fuera cualquier otra persona, sino que con lujo de detalle enfatizan ciertas verdades profundas sobre la persona y la obra de Jesucristo. Son historias interpretadas por esos autores humanos a la luz del Espíritu Santo. Entonces, esos 4 evangelios son biografías teológicas sobre nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo.
También podemos notar que los 4 evangelios son relatos de la pasión de Cristo Jesús con una larga introducción. Una vez más, los 4 evangelios son relatos de la pasión de Cristo Jesús con una larga introducción. En otras palabras, el enfoque de los 4 evangelios es la pasión, es decir, la muerte y la resurrección de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Una gran parte de cada evangelio relata la última semana de Jesucristo, incluyendo su muerte y resurrección. Por ejemplo, en el Evangelio según Mateo, un cuarto del Evangelio se dedica a la última semana de Jesús. En el Evangelio de Marcos es un tercio del Evangelio. En el Evangelio de Lucas también es un cuarto del Evangelio. Y en el Evangelio según Juan, casi la mitad del Evangelio se dedica a la última semana de Jesús. Entonces eso nos indica que la pasión de Cristo es la cumbre del Evangelio. Normalmente cuando escuchamos la historia sobre la vida de alguien, se enfatiza lo que esa persona ha logrado durante su vida, ¿no? Durante su estadía en la tierra. Pero es interesante que en el caso de Jesús, el gran enfoque es su muerte y luego su resurrección al tercer día. Entonces, todo lo que hay en el Evangelio nos está llevando a la pasión de Cristo, el hecho que Él murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Entonces, un solo Evangelio relatado por 4 autores humanos, biografías teológicas y son relatos de la pasión de Cristo con una larga introducción. También podemos notar que los 4 evangelios, aunque realmente relaten la misma historia, las mismas buenas nuevas, también enfatizan ciertos temas que son parecidas, pero a la vez un poco distintas. Entonces, el apóstol Mateo enfatiza el hecho que Jesús es el Mesías judío. El Evangelio según Marcos enfatiza que Jesús es el siervo sufriente prometido en Isaías 53. Lucas enfatiza que Jesús es el Salvador del mundo, no solo de los judíos, sino también de gentiles. Y el Evangelio de Juan enfatiza el hecho que Jesús es Dios, el Hijo unigénito. Entonces, lo que vamos a hacer esta noche es pensar en estos 4 evangelios. Entonces, cada evangelista tiene una historia y una personalidad diferente. Sabemos que hay un solo autor divino que está detrás de los autores humanos, guiándoles, supervisándoles, que es el Espíritu Santo de Dios. Entonces nosotros sabemos que toda la escritura es exhalada de la boca de Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces sabemos que en última instancia el autor divino es el Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo nosotros sabemos que las palabras de los 4 evangelios no fueron dictadas por el Espíritu Santo a los autores humanos, sino que ellos a través de su propio lenguaje, su propio vocabulario, su propia personalidad, su propia perspectiva, relatan el Evangelio de Jesucristo. Entonces cada evangelista tiene una historia y una personalidad diferente. Por ejemplo, Mateo sabemos que era un recaudador de impuestos, un publicano. Sabemos que en aquel tiempo los publicanos eran conspiradores con el Imperio Romano, fueron odiados por los otros judíos, fueron despreciados por haber conspirado con los enemigos de Israel. Y él fue uno de estos recaudadores de impuestos, un traidor para los israelitas. Pero el Señor le llamó a Mateo, que también a veces se llama Leví, y le llamó a seguirle, y Mateo empezó a seguir a Cristo, hizo un gran banquete para Cristo, donde llegaron muchos publicanos y
y otros pecadores, y los fariseos se quejaron porque Jesús estaba comiendo con pecadores, y Cristo dijo, pues no son los sanos los que necesiten un médico, ¿verdad? Cristo dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces Mateo no solamente llegó a ser un discípulo, un seguidor de Cristo, sino también Cristo le llamó a ser uno de los 12 apóstoles, los que fueron elegidos por Cristo para ser sus mensajeros oficiales. Entonces él es el que escribió el Evangelio según Mateo, obviamente. Marcos, que también a veces la Biblia llama Juan Marcos, era un compañero del apóstol Pedro. Por ejemplo, en 1 de Pedro 5:13 podemos leer que él estuvo con el apóstol Pedro. Y también sabemos que él viajaba con el apóstol Pablo y con Bernabé durante el primer viaje misionero. Tristemente les abandonó durante ese primer viaje, y luego hubo un desacuerdo entre Pablo y Bernabé para el segundo viaje. Pablo no quería llevarlo, pero Bernabé sí. Así que ellos tomaron la decisión de dividirse mejor, y Pablo al fin se fue con Silas y Bernabé fue otra vez con Juan Marcos. Pero nosotros creemos que la gran mayoría de lo que Marcos relató en el Evangelio vino de la mente del apóstol Pedro, de lo que él había recordado por inspiración del Espíritu Santo acerca de las palabras y las obras del Señor Jesucristo. Entonces, ese es Marcos. Lucas, sabemos que era un médico misionero, también viajaba con el apóstol Pablo. Sabemos que él tenía interés en mostrar la relevancia del Evangelio de Jesucristo para con los gentiles, porque Pablo era el apóstol de los gentiles, tuvo un ministerio eficaz con los gentiles, y Lucas quería demostrar que no fue la idea de Pablo llevar el Evangelio a los gentiles, sino que Jesús mismo, durante su ministerio terrenal, había preparado el camino para la evangelización de los judíos. Y también sabemos que el apóstol Juan era uno de los 3 apóstoles más cercanos y amados de Jesús. Es uno de los 3 que formaban parte de ese círculo más íntimo con nuestro Señor, junto con Pedro y con su hermano Jacobo. También sabemos que el apóstol Juan escribió 4 otros libros que están en el Nuevo Testamento, las primeras 3 cartas de Juan, y también el libro de Apocalipsis. Entonces, en total escribió 5 libros que forman parte del Nuevo Testamento. Y muchas veces Juan se refiere a sí mismo como el discípulo a quien Cristo amaba. Tenía una relación muy estrecha, muy cercana con el Señor. Entonces, esos son los 4 autores humanos de los evangelios. Pero acuérdense, también es un solo evangelio, pero 4 autores humanos. Entonces vamos a pensar un poco para iniciar en el Evangelio según Mateo, porque es lo que viene primero en nuestro Nuevo Testamento. Y Mateo quiere enfatizar que Jesús es el Cristo prometido en el Antiguo Testamento. Jesús es el Mesías que los judíos habían esperado por siglos. Y casi todo el Evangelio está enfatizando la identidad mesiánica de Jesús de Nazaret. Entonces, desde el primer versículo del Evangelio según Mateo, empieza diciendo la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, no hay que esperar varios capítulos para saber quién es Jesús con Mateo. Él dice desde un principio, Jesús es el Cristo, Él es el hijo de Abraham, Él es el hijo de David. Y de ahí mismo todos los judíos hubiesen sabido que él está afirmando la identidad mesiánica de Jesús. Y sabemos que Jesús, ese título de Cristo, es un título, no es su apellido, no es como González o Gutiérrez o Rodríguez, sino que es un título. En griego es Cristo, en hebreo es Mesías, un título que significa ungido. Y obviamente había profetas y reyes y sacerdotes que fueron ungidos en el Antiguo Testamento, pero Jesús es el ungido por excelencia. Mateo también incluye una genealogía bastante larga para comenzar el Evangelio, demostrando el linaje judío de Jesús de Nazaret. En el Evangelio de Mateo, se repiten varias veces frases como para que se cumpliese lo dicho, refiriéndose a una promesa del Antiguo Testamento, o así como está escrito,
o se cumplió lo que fue dicho. Docenas de veces Mateo usa frases así para demostrar que Jesús está cumpliendo con las expectativas del Antiguo Testamento acerca de la venida del Mesías, del Cristo. Jesús mismo en el Sermón del Monte dijo, no penséis que he venido para abrogar o destruir o anular la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces Cristo está diciendo, todo lo que está escrito en la ley y los profetas se trata de mí. Y yo estoy cumpliendo con todas las promesas de Dios. Por eso más adelante Pablo dice que todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo, lo que dice en 2 Corintios 1:20. También podemos notar que en el monte de la transfiguración, Moisés y Elías, Moisés siendo el representante de la ley, Elías siendo el representante de los profetas, dan testimonio de Jesucristo. Entonces, cuando tenemos a Mateo y Elías junto con Jesús en ese monte, cuando él es transfigurado delante de Pedro, Jacobo y Juan, y pueden ver su gloria divina desplegada por primera vez, Moisés y Elías llegan a la escena para que puedan dar testimonio que Jesús sí es el Mesías prometido. Y en cierta manera, la confesión más importante que tenemos en ese evangelio se encuentra en Mateo capítulo 16, versículo 16. Cristo hace la pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos le responden, bueno, algunos dicen Elías o Juan el Bautista, otros de los profetas, y luego les pregunta a ellos, ¿y qué decís vosotros? ¿Qué piensan ustedes? Y Pedro respondiendo de parte de todos los apóstoles dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es una confesión tan importante que Jesús reconoce que eso no fue revelado a Pedro por hombres, sino por Dios el Padre. Entonces, todo el Evangelio de Mateo fue escrito para demostrarnos que Jesús es el Cristo prometido en el Antiguo Testamento. Otra cosa que podemos notar es que Mateo enfatiza el hecho que Jesús es el nuevo Israel y el nuevo Moisés. En otras palabras, lo que Israel debería de haber sido, Jesús llegó a ser. Jesús es ese profeta que se había profetizado en Deuteronomio 18:18, uno que iba a ser como Moisés, pero superior. Entonces podemos notar en el Evangelio de Mateo muchas similitudes entre Jesús e Israel y también entre Jesús y Moisés, demostrándonos que el Cristo es el nuevo Israel y el nuevo Moisés. Por ejemplo, cuando Jesús nació, hubo una masacre de bebés alrededor de Belén, ¿cierto? Pero Dios preservó la vida de Jesús. ¿Se acuerdan de algo parecido que sucedió con Moisés? Una masacre de bebés en Egipto, pero Dios providencialmente guardó la vida de Moisés. También sabemos que Jesús, debido a esa masacre, tuvo que huir con sus padres terrenales a Egipto. Y la Biblia dice que él fue llamado de Egipto, un hijo llamado de Egipto, así como Israel, un hijo llamado de Egipto. Luego, después de su llamado de Egipto, más adelante, la Biblia dice que Jesús pasó por las aguas del bautismo. ¿Quién más o quiénes más pasaron por las aguas? La nación de Israel. Pasaron por las aguas del Mar Rojo, ¿cierto? Demostrándonos que Jesús es el nuevo Israel. Después de que pasaran por el Mar Rojo, ¿qué pasó con los israelitas por 40 años? Fueron probados en el desierto. Jesús, después de que pasó por las aguas del bautismo, ¿qué pasó con él? Fue dirigido, guiado, llevado por el Espíritu Santo, ¿dónde? Al desierto. ¿Por cuánto tiempo? Yo escribí ahí mal, no son 40 años, son 40 días. Perdón.
Pero Jesús pasó 40 días en el desierto siendo probado, siendo tentado. Pero ¿qué pasó con Israel cuando ellos fueron tentados? Fracasaron, murmuraron contra Dios, cometieron idolatría, se quejaron contra el Señor, muchos se murieron. Toda la primera generación no pudo entrar en la tierra prometida por su incredulidad, su impiedad y injusticia. Pero ¿cómo respondió Jesús a las tentaciones y las pruebas en el desierto por 40 días y 40 noches? Jesús pasó todas las pruebas. Jesús tuvo victoria sobre todas las tentaciones. Jesús nunca cayó en pecado o en idolatría. Luego Jesús, después de esas tentaciones, él subió al monte para enseñar la palabra de Dios. ¿Quién más subió al monte para enseñar la palabra de Dios? Moisés. Moisés también subió al monte para recibir y luego transmitir la revelación de Dios. De nuevo vemos que Jesús es el nuevo Israel y el nuevo Moisés. A través del Evangelio según Mateo, podemos notar que Jesús dio 5 discursos o 5 enseñanzas. Se encuentran en el primer discurso en los capítulos 5 al 7, el segundo en el capítulo 10, el tercero en el capítulo 13, el cuarto en los capítulos 16 a 18 y el último en los capítulos 24 y 25. ¿Por qué incluye el evangelista, el apóstol Mateo, 5 discursos, 5 enseñanzas del Señor Jesucristo? Yo no creo que fue coincidencia. Obviamente Jesús enseñó mucho más que 5 veces, dio mucho más que 5 discursos durante su ministerio en la tierra. ¿Por qué incluyó solamente 5? Porque Mateo está demostrando que Jesús es el nuevo Moisés. ¿Cuántos libros escribió Moisés? 5. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los 5 libros de Moisés, la ley de Moisés, el Pentateuco. Pero Jesús dio un nuevo Pentateuco, para decirlo así. 5 nuevos discursos interpretando el verdadero significado de la ley y demostrando que Él es el nuevo Israel, el nuevo Moisés. Y la buena noticia es que en todos los lugares donde Israel falló y donde Moisés falló, Cristo tuvo victoria. Cristo vivió una vida sin pecado, guardando toda la ley de Dios perfectamente en nuestro lugar, como el nuevo Adán, como el nuevo Israel, como el nuevo Moisés. También podemos notar en el Evangelio según Mateo que Jesús es el cumplimiento de los 3 oficios, otro error, no oficiones, 3 oficios del Antiguo Testamento. Cuando hablamos de Jesús como el Cristo, el ungido de Dios, eso nos hace recordar que había 3 grupos de hombres ungidos en el Antiguo Testamento: los profetas, los sacerdotes y los reyes. Obviamente los profetas hablaban la palabra de Dios al pueblo de Dios. Los reyes reinaban sobre el pueblo de Dios de parte de Dios, y los sacerdotes intermediaban entre los hombres y Dios, especialmente ofreciendo sacrificios por los pecados. Pero en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, nadie podía cumplir los 3 oficios. Es decir, nadie podía ser un profeta, sacerdote y rey al mismo tiempo. Sabemos que el rey Saúl tuvo problemas porque él trató de actuar como un sacerdote, ofreciendo sacrificios a Dios cuando no le correspondía. Entonces, ningún hombre en el Antiguo Testamento pudo ser profeta, sacerdote y rey al mismo tiempo. Pero Jesús, sí, Jesús es el ungido por excelencia, el profeta de profetas, el sacerdote de sacerdotes, el rey de reyes. En Mateo, Jesús mismo dice que he aquí uno mayor que Jonás, he aquí uno mayor que Salomón, demostrando que él es el profeta preeminente, el profeta supremo, el profeta final de Dios. También Jesús demostró que él es el sacerdote que es mayor que el templo.
el autor de Hebreos habla bastante de Jesús como el último sumo sacerdote, el último sacrificio por los pecados de su pueblo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es el hombre Jesucristo. Entonces Jesús es el sumo sacerdote por excelencia, ese intermediario perfecto entre Dios y los hombres, que no tuvo que ofrecer sacrificios primero por sus propios pecados porque no tenía, sino que pudo dar un sacrificio una vez para siempre para quitar todos nuestros pecados. Y también sabemos que Jesús no es solamente el hijo de David, sino Jesús es mayor que David, porque David mismo decía, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, que ponga a todos mis enemigos por estrado de sus pies. El Salmo 110:1 es el versículo más citado en el Nuevo Testamento que viene del Antiguo Testamento. Y ahí hasta el mismo rey David reconocía que su hijo, el Cristo, iba a ser el Señor, la segunda persona de la Trinidad. Entonces, hermanos, Jesús es el ungido por excelencia. Como profeta, Él es la palabra final de Dios. Como sacerdote, el sacrificio final por los pecados. Como rey, Él es el que reina sobre todas las cosas. Él es el que pone a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Entonces, eso es un breve resumen del Evangelio según Mateo. Yo sé que pudiéramos indagar más, pero también queremos hablar de los otros 3 evangelios. Entonces, el Evangelio según Marcos, Marcos nos está demostrando que Jesús es el siervo sufriente prometido en Isaías, especialmente en Isaías capítulo 53. Y yo creo que el eje del libro de Marcos es el capítulo 10, versículo 45, donde Jesús mismo define su misión. ¿Por qué vino a la tierra? Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces el Señor Jesucristo está demostrando que Él vino como un siervo sufriente para quitar de medio nuestros pecados a través de su sacrificio en nuestro lugar. Y en cierta manera, todo lo que viene antes de esa declaración en Marcos, capítulo 10, versículo 45, enfatiza la primera parte, el servicio de Jesucristo, sus sanidades, cuando echó fuera a los demonios, cuando enseñaba, el ministerio de Jesús cuando resucitaba muertos. Y en cierta manera, todo lo que viene después del capítulo 10, 45, enfatiza la muerte expiatoria de Cristo cuando dio su vida en rescate por muchos. Entonces, Marcos 10, 45 es como un eje sobre el cual gira en torno todo el Evangelio según Marcos. Es una manera sencilla de dividir el libro en 2 partes. También podemos notar que Marcos enfatiza la acción mucho más que la enseñanza. Ya hemos notado que Mateo incluyó 5 discursos largos en su evangelio, pero Marcos casi no tiene discursos largos. Él enfatiza la acción, las obras de Jesús más que sus palabras. Obviamente sus palabras son importantes porque nos ayudan a interpretar sus obras, pero Marcos quiere enfocarse en las obras de Jesús. Por eso es el evangelio más corto de los 4. No habla de la infancia de Jesucristo, no tiene genealogías, no habla nada de su nacimiento, los primeros años. Marcos no incluye tantas profecías del Antiguo Testamento. Y una de las palabras favoritas de Marcos es una palabra griega, euthus, que a veces se traduce como enseguida o inmediatamente. Un desafío para ustedes, pueden tomarse el tiempo de leer todo el Evangelio de Marcos, se puede leer más o menos en 1 hora, y nota cuántas veces se usa la frase enseguida, 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 o inmediatamente, de inmediato. Marcos nos está dando el ministerio de Jesús con lo más rápido posible. Es como una película de acción. No es algo demorado donde escuchamos muchas enseñanzas largas. Por ejemplo,
cuando comparamos el uso de parábolas de Jesús, en Mateo hay 20 parábolas, en Lucas hay 25 y en Marcos solamente se cuentan 7 de las parábolas de Jesús. Entonces, si tú quieres un evangelio que llega a las acciones, las obras del Señor Jesucristo, Marcos es un buen evangelio para eso. También Marcos enfatiza uno de los títulos que Jesús usa para sí mismo, el Hijo del Hombre. Y de hecho, en todos los 4 evangelios podemos notar que Jesús usa ese título para sí mismo más que cualquier otro título. Jesús casi muy rara vez se refiere a sí mismo como el Hijo de Dios, o como el Cristo, o como el Mesías, o como el Salvador. Pero cuando Jesús habla de sí mismo, con mayor frecuencia usa el título el Hijo del Hombre. Y muchos se han preguntado por qué. Y yo creo que tal vez la mayor razón es que ese título no había sido pervertido, distorsionado, tergiversado tanto por la cultura judía en aquel tiempo. Porque cuando ellos pensaban en el título Cristo o Mesías, más que todo estaban pensando en una figura política. Ellos estaban esperando a alguien que viniera para librarles de la opresión romana. Para ellos su peor problema era la opresión del gobierno romano. Así que su expectativa del Mesías, del Cristo, es que viniera a darles libertad política, libertad como nación. Pero nosotros sabemos que Jesús no vino para eso. Él no vino para librarlos de los romanos. Él vino para librarlos de su peor problema verdadero, que es el pecado, que es la esclavitud al pecado, al diablo y a la muerte, que estaban bajo la condenación eterna. Entonces Jesús usa el título Hijo del Hombre porque en cierta manera ese título no había sido tan distorsionado por la cultura judía. Pero ¿a qué se refiere ese título? Pues en primer lugar nos dice que Jesús es un hombre. Jesús tiene todos los atributos que hacen que los hombres sean hombres, pero sin pecado. Jesús tuvo sed, tuvo hambre. Jesús pasó su vida como un hombre común y corriente, pero sin pecado. Entonces, hijo de hombre significa que es hombre. Pero también podemos notar que ese título revela que Jesús es más que un hombre. Porque el título no está solamente diciendo yo soy un hombre, sino que viene de Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14 del Antiguo Testamento. Podemos leer ahí, dice, miraba yo, está hablando Daniel profeta, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Ahí está el título, un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, Dios Padre, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Obviamente esa figura es más que un mero hombre, es más que un mero rey humano, terrenal. Él es el rey eterno. Él es Dios hecho hombre. Él es Dios encarnado. Entonces el Hijo del Hombre también es un título mesiánico, aunque muchos judíos en aquel tiempo no se dieron cuenta de eso. Entonces eso fue el Evangelio según Marcos. Y de nuevo yo sé que pudiéramos hablar de muchos más detalles en el Evangelio según Marcos, pero por razones de tiempo vamos a dejarlo ahí. Ahora, el tercer Evangelio, el Evangelio según Lucas. ¿Quién era Lucas? Pues Lucas era un investigador histórico confiable. Él le gustaba entrevistar a la gente, le gustaba investigar los hechos históricos. Y Lucas escribió, sabemos, 2 volúmenes, Lucas y Hechos. Y entre esos 2 libros, Lucas escribió más del Nuevo Testamento que cualquier otro autor humano. Pues sabemos que el apóstol Pablo escribió 13 epístolas, entonces escribió más libros, pero cuando contamos las palabras griegas que realmente escribieron, Lucas escribió más palabras
que Pablo o que Juan o que cualquier otro autor del Nuevo Testamento. Entonces Lucas en su evangelio presenta un relato histórico, confiable, ordenado del ministerio de Cristo Jesús. Miren conmigo la introducción del evangelio según Lucas. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden, ahí está esa frase, en orden, la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. No hay ninguna duda de que las palabras y las obras de Jesús sucedieron, son ciertísimas, son verdaderas. No son mitos, no son leyendas, son hechos históricos confiables. Versículo 2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Entonces, Lucas ha entrevistado a los testigos oculares, a los que estuvieron con Jesús durante los 3 años de su ministerio terrenal. Sus hermanos según la carne, María, su mamá según la carne, los apóstoles, los discípulos, los seguidores. Lucas ha entrevistado muchas de esas personas para compilar ese relato. Versículo 3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Otra vez, es un relato ordenado desde el principio hasta el fin, un relato cronológico del ministerio terrenal de Jesucristo. Él dice, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Nos preguntamos quién es Teófilo. Muchos piensan que era el benefactor griego o gentil que le animó a Lucas a escribir el Evangelio. Y que tal vez por esa razón Lucas enfatiza tanto el ministerio de Jesús para las naciones, para los gentiles, como vamos a ver un poco más. Dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, Teófilo ya había sido instruido en el Evangelio. Ya le habían enseñado sobre las enseñanzas, las obras, las palabras del Señor Jesucristo, pero posiblemente no había podido leer con sus propios ojos un relato tan ordenado del Evangelio. Por eso Lucas escribió el Evangelio. ¿Cuál es la misión de Jesucristo según Lucas? Pues Jesús mismo, en su conversación con Zaqueo, el que también había sido un publicano, un recaudador de impuestos, le dijo, el Hijo del Hombre, ahí está el título otra vez, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Entonces, ¿para qué vino Cristo Jesús a la tierra? ¿Para qué se encarnó la segunda persona de la Trinidad? Para buscar y salvar a los perdidos. Cristo no vino para llamar a los que se creen justos, a los que piensen que ya son buenos, a los que creen que ya pueden obedecer la ley por su propia cuenta. Cristo vino para buscar y salvar a pecadores que saben que están perdidos en sus pecados, pecadores como nosotros. Entonces, Cristo Jesús vino para salvar a los menos esperados. Si les hubiéramos hecho una encuesta a los judíos, antes de que comenzara el ministerio de Jesús, cuando Cristo venga, ¿a quiénes va a aceptar en su reino? ¿Quiénes van a ser los primeros que entren en el reino de Dios a través de Cristo? Ellos probablemente habrían respondido, los fariseos, o de pronto los saduceos, los sacerdotes, los escribas, los intérpretes de la ley, el Sanedrín, los líderes religiosos de Israel. Por seguro, ellos van a ser los primeros que entren en el reino de Dios. Una pregunta, ¿fue así? Para nada. Al contrario, los menos esperados son los que entraron en el reino de Dios. Publicanos, pescadores, fanáticos religiosos,
mujeres, niños. Lucas enfatiza bastante el amor de Cristo por las mujeres, por los niños y por los pobres. Por ejemplo, ¿cuáles son dos de las figuras más importantes en los primeros 2 capítulos de Lucas? La madre de Jesús, María, y la madre de Juan el Bautista, Elizabeth. Cuando pensamos en quién es la persona que tal vez mostró mayor amor por Jesús durante su ministerio. En Lucas 7 leemos de una pecadora que lavaba los pies de Jesús con sus lágrimas y luego los secaban con su cabello. ¿Quién más trató a Jesús así? La mujer que derramó ese perfume tan costoso para ungirle antes de su muerte. Una mujer. ¿Quiénes son las personas que daban más dinero para apoyar el ministerio de Jesús? En Lucas 8 podemos leer que eran mujeres. ¿Quiénes son las primeras personas que dieron testimonio de la resurrección de Jesucristo? ¿Quiénes llegaron para avisarles a los apóstoles de que Jesús había resucitado de los muertos? Mujeres. Entonces, Lucas enfatiza el valor de las mujeres y el amor de Cristo por las mujeres en el reino de Dios. También podemos notar el amor de Cristo por los niños. Cuando los apóstoles querían negar acceso a Jesús para los niños, ¿qué dijo Jesús? Dejad que los niños vengan a mí, no se le impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Cristo ama a los niños y quiere salvar a los niños, los que la sociedad considera los menos importantes. También los pobres. No sé si alguna vez han pensado, pero Jesús nació en una familia pobre. José y María no tenían mucho dinero. Sabemos que no tenían mucho dinero porque cuando era tiempo para que presentaran el sacrificio, la ofrenda en el templo, había algunas opciones. Y ellos escogieron la opción más barata, que era ofrecer los 2 pajaritos. ¿Por qué? Porque no tenían mucho dinero. Dios tuvo que proveer a través de los magos para que pudieran viajar a Egipto, porque no tenían mucho dinero. Su padre terrenal era un carpintero y Jesús terrenalmente era un hombre pobre. Por eso cuando Jesús comienza su ministerio terrenal en Lucas capítulo 4, cuando él está en la ciudad de Nazaret y se sienta en la sinagoga y le pasan el rollo de Isaías, ¿dónde habla el rollo para empezar a predicar? Isaías 61, versículos 1 y 2, donde dice que el Espíritu de Dios me ha ungido para dar buenas nuevas ¿a quiénes? A los pobres. Entonces, Jesús, muchas de sus palabras más fuertes están en contra de los ricos. Jesús en Lucas 6 habla de que bienaventurados son los pobres porque de ellos es el reino de Dios. Pero ay de vosotros ricos. Entonces, obviamente Cristo no está diciendo todos los pobres entran en el reino de Dios si me aceptan o no me aceptan y todos los ricos están excluidos si me aceptan o no me aceptan. No está diciendo eso. Pero Cristo sabe que es súper difícil para un rico entrar en el reino de Dios porque tiene tanta confianza y esperanza en sus riquezas terrenales. Los pobres por lo general son más receptivos al mensaje del evangelio. Entonces Lucas está mostrando que Cristo Jesús vino para salvar a los menos esperados, no solo a hombres, sino también a mujeres, no solo a adultos, sino también a niños, no solo a ricos, sino también a pobres. Y Lucas enfatiza bastante el ministerio de Jesús a los gentiles, el ministerio del evangelio para las naciones. Cuando podemos leer de Simeón en Lucas capítulo 2, él habla de la salvación que el Cristo iba a traer a los gentiles.
O en Lucas capítulo 4, justo después de que Jesús da ese sermón sobre Isaías 61 y dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, Cristo cuenta dos historias del Antiguo Testamento cuando Dios no bendice a los judíos por su incredulidad e idolatría, pero sí bendice a personas que son gentiles. Y a los judíos no les gustó mucho el ejemplo porque trataron de matarlo. Pero sabemos que Cristo se escapó porque no era su hora todavía. Es interesante que las personas que respondieron con más fe en los evangelios eran personas que no eran judías. Por ejemplo, centurión. El centurión que le dijo a Jesús, Jesús solo di la palabra y mi siervo será sanado. Tú ni siquiera tienes que venir a sanarlo. Jesús dice, yo no he visto tal fe en todo Israel. O la mujer de Fenecia que Jesús al principio no quería ayudarle, parece, pero la mujer insistía tanto porque confiaba tanto en Jesús que Jesús fue asombrado por la fe de ella. Y obviamente al final de Lucas podemos notar que Cristo enfatiza el hecho de que se predicará arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Entonces Lucas escribió enfatizando el ministerio o la aplicación del evangelio para los gentiles. Por eso él evitó el uso de muchas palabras arameas que encontramos en Mateo y Marcos como Abba o Rabí, rabino, otras palabras arameas que los griegos, los gentiles no hubiesen entendido. Entonces, también podemos notar que Lucas incluye 8 capítulos de revelación que no están en los otros evangelios. Muchas veces hablamos de los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, porque hay muchas historias y relatos y enseñanzas parecidas en esos 3 evangelios. Pero también Lucas incluye una sección desde los capítulos 10 a 17 donde no encontramos estos relatos en los otros 3 evangelios. Y eso es muy significativo. Lucas también siempre está dirigiendo su relato a la obra de Cristo en Jerusalén. Podemos leer desde casi la mitad del evangelio en Lucas 9:51, dice que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y desde ahí, toda la historia, todo el relato, Cristo se está acercando a Jerusalén, Cristo habla de antemano que él iba a morir en Jerusalén. Y eso tiene gran significado porque obviamente Jerusalén es el lugar, aunque murió fuera de la ciudad, sabemos, pero Jerusalén es el lugar donde Cristo Jesús derramó su sangre por nuestros pecados. Pero Lucas quiere mostrarnos que el evangelio es un relato de la pasión de Cristo con una larga introducción. De nuevo, pudiéramos continuar con Lucas, pero para terminar vamos a pensar brevemente en el evangelio según Juan. ¿Para qué fue escrito el evangelio según Juan? No tenemos que adivinar o suponer. Juan mismo nos cuenta, nos dice el propósito de su evangelio. Juan 20, 30, 31, versículos que muchos hemos oído varias veces. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces el propósito del Evangelio según Juan es para convencernos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y no solo eso, sino que para que creyendo en Él, confiando en Él, podemos disfrutar de la vida eterna en su nombre. Es por eso que se habla bastante de las señales en el Evangelio según Juan. Todas las señales, los milagros, son señales que nos apuntan al hecho de la identidad mesiánica de Jesús, de la deidad de Jesús. Entonces hay una estructura bastante sencilla en el Evangelio según Juan. Tenemos el prólogo, la introducción en los primeros 18 versículos, luego las señales de Jesús hasta el final del capítulo 12,
Luego tenemos esos 5 capítulos en el aposento alto, donde Jesús primero lava los pies de los discípulos, les da el discurso del aposento alto. Yo sé que muchos hermanos en la cárcel de San Pedro van a apreciar el aposento alto. Y también al final del capítulo 17 es su oración como nuestro sumo sacerdote, luego la pasión y resurrección, y al final la conclusión o el epílogo. Una estructura bastante sencilla. Una cosa que el apóstol Juan hace es destacar la deidad de Jesucristo. Si tú quisieras demostrar tal vez a un mormón o testigo de Jehová o musulmán o otra persona que no cree que Jesús es Dios hecho hombre, que él es 100% Dios y 100% hombre, el Evangelio de Juan sería un buen lugar donde llevarle. Entonces, Juan nos está diciendo que Jesús es Dios, el Hijo encarnado. En otras palabras, Jesús tiene todos los atributos que hacen que Dios sea Dios y todos los atributos que hacen que el hombre sea hombre. Pues todos sabemos los versículos en el principio. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese era el verbo que estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y ese verbo es el mismo que se hizo carne. Los apóstoles vieron su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y luego al final del prólogo, el apóstol Juan dice que nadie ha visto jamás a Dios, pero el unigénito Hijo. Y realmente en los manuscritos más antiguos, los mejores manuscritos, dice el unigénito Dios. Por eso la nueva versión internacional dice el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién mejor para dar a conocer a Dios que Dios mismo? Y Jesús es Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad. En Juan capítulo 5, Jesús dice que Él y su Padre, ambos están trabajando en el sábado, haciéndose igual a Dios. Y los líderes religiosos de Israel se dieron cuenta de eso. Así que básicamente la acusaron de hacerse igual a Dios. Y en vez de rechazar lo que estaban diciendo, en vez de decir, no, yo no soy Dios o algo por el estilo, Jesús lo que dice es, todo lo que el Padre hace, también el Hijo hace igualmente para que honren al Hijo así como honren al Padre. ¿Cuántos de nosotros podemos decir tal cosa? Todo lo que Dios Padre hace, yo también lo hago. Eso sería blasfemia. ¿Cuántos podemos decir, la misma honra que Dios Padre merece, también démelo a mí? Eso también sería blasfemia. Pero Jesús dijo esas palabras. Jesús dice, nos da 2 ejemplos. Así como el Padre juzga, le ha entregado todo juicio al Hijo. Así como el Padre resucita a los muertos, también el Hijo resucita a los muertos. Muchas veces los mormones o testigos de Jehová nos dicen, Jesús nunca afirmó ser Dios, nunca afirmó ser igual a Dios. Esas son las palabras que los apóstoles dijeron después. Pero el evangelista Juan nos dice que no. Jesús mismo afirmó su deidad. Por eso dice más adelante en el capítulo 8, versículo 58, antes de que Abraham fuese, yo soy. El título de Dios que él revela a Moisés en la zarza ardiente en Éxodo 3, cuando Dios dice, yo soy el que soy, Jesús apropia ese título para referirse a sí mismo. Si nosotros dijéramos tal cosa antes que Abraham fuese yo soy, sería una gran blasfemia. Pero Jesús lo pudo decir porque es cierto. Jesús también dijo, el Padre y yo somos uno. En otras palabras, tenemos la misma esencia divina, la misma naturaleza divina. Sabemos que hay 3 personas en la Santa Trinidad que tienen la misma esencia divina, pero 3 personalidades distintas. Más adelante, al final de su ministerio, hay muchos más pasajes que pudiéramos citar, pero Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y luego el apóstol Tomás básicamente le dice,
Jesús, muéstrenos al Padre y con eso nos basta. Imagínense, Jesús solamente muéstrenos a Dios, queremos ver la gloria de Dios y eso será suficiente. Y básicamente Jesús le dice a Tomás, Tomás, tanto tiempo has estado conmigo y no sabes que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cuántos de nosotros podemos decir tal cosa? El que me ha visto a mí ha visto a Dios. Claro que no. Pero Jesús lo pudo decir porque Él es Dios hecho hombre. Él es Dios, el Hijo encarnado. Es por eso que en Juan capítulo 17, versículo 5, Jesús en su oración al Padre dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces Jesús dice, esa gloria divina que yo he tenido desde antes de que el mundo fuese, desde antes de la creación del mundo, glorifícame, Padre, con esa gloria. Y luego, al final del libro, después de que Tomás, el incrédulo, ve las manos y el costado de Jesús, ¿cómo responde? Dios mío, Señor mío. Y Jesús no le regaña. Cuando más adelante traten de alabar al apóstol Pedro o al apóstol Pablo o a otros apóstoles, ellos niegan que los hombres les alaben. Pero Jesucristo recibió la adoración porque Él es Dios mismo. Él es Dios el Hijo encarnado. Él tiene todos los atributos que hacen que Dios sea Dios y que los hombres sean hombres. También sabemos que en el Evangelio, según Juan, ya se nos está acabando el tiempo, hermano. Sí, ya se nos acabó, Pastor Jeremías. Bueno, entonces vamos a dejarlo ahí. Amén, amén, amén. Ya, Pastor, muchas